Ok. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta charla con Rebeca López, que tenemos aquí al lado. Bueno, yo la veo aquí, pero igual ustedes la ven al revés. Que viene a hablarnos un poco pues de los libros con los que podemos trabajar la sexualidad en todas las etapas, en familia, y también pues con niños más grandes, más pequeños, e incluso igual puede salir alguna cosa sobre para trabajar con adultos, con adultas. Bueno, voy a introducir, bueno, hola Rebeca, perdón, te voy a dar voz para que saludes. Hola, buenos días. Bueno, pues esto es una grabación que estamos haciendo para el día, para celebrar un poco a nuestra manera, de una manera bibliotecaria, digamos, hablando de libros, este 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Y nos parecía también importante hablar de la sexualidad porque esa es una manera también de proteger y de educar para la no violencia. Y bueno, pues Rebeca es licenciada en psicología por la UCM y tiene un máster en sexología. Lleva muchos años interviniendo como sexóloga en entidades públicas y privadas para todas las edades y en múltiples contextos. Y también es mamá, que eso también me parece muy importante resaltarlo. Y yo creo que ya me cae un poco. Y ahora si quieres te dejo hablar a ti y empezamos a hablar de este tema interesante y que me parece que puede aportar un montón a educadores, a jóvenes, a padres, a madres y igual a toda la comunidad educativa en general. Entonces te doy voz, perdóname que hablo mucho. Muchísimas gracias. Muchas Y gracias. Bueno, y muchísimas gracias también al ayuntamiento, a vosotros por invitarme, ¿no? Por dar esta opción y por visibilizar también la educación sexual como una herramienta, pues para, bueno, para la prevención de la violencia entre sexos y al final, bueno, pues para la construcción de relaciones saludables. Al final, casi lo primerísimo es ver de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual, cuando hablamos de sexo, porque claro, imaginaos, yo cuando voy a las aulas y trabajo con lo, pues a lo mejor, claro, en sexto de primaria, en la ESO, pues ya saben, o más o menos han oído la palabra sexóloga, yo qué sé, pero cuando entro, por ejemplo, a un segundo de primaria y intentan averiguar cuál es mi profesión y demás, y digo que soy sexóloga, pues claro, es como, ¿y eso qué es, no? Pero es que muchas veces al hablar de sexo, pues tenemos bastantes líos, porque, bueno, creemos que estamos hablando el mismo idioma, pero para nada. Al final la palabra sexo es una palabra polisémica y como tal, pues eso, tiene varios significados, por lo tanto, dependiendo del contexto, va a significar una cosa u otra, ¿no? Si ponemos, si hablamos de yo qué sé, pues tuvieron sexo, pues probablemente, bueno, en general, cuando hablamos de sexo, la primera idea que nos viene a la cabeza es un poco estas cosas que se hacen, ¿no? Esto de las prácticas, pero desde algunas disciplinas, sobre todo desde la medicina, también la palabra sexo se ha usado para referirnos a los genitales, a esta parte del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con la reproducción, entre otras cosas. Pero cuando hablamos de, o sea, si por ejemplo vas a rellenar un cuestionario y dice, indique aquí su sexo, pues ahí evidentemente nos está preguntando por lo que somos. Y ese es el significado de origen, ¿no? Ese es el significado grande de la palabra sexo y por lo tanto desde donde la sexología se mueve, ¿no? Esa disciplina o ciencia que estudia, que trabaja, que trata sobre lo que somos, sobre los sexos. Por lo tanto, todo lo que venga de ahí vendrá de los sexos también, de lo que somos, ¿no? Pues los sexólogos, las sexólogas somos los profesionales que trabajamos desde ahí, desde los sexos. Y la educación sexual, por lo tanto, no será ni educación genital, ni educación de las prácticas o coital, sino educación de los sexos que además están en relación. Así que, claro, muchas veces cuando decimos, vamos a hablar de educación sexual, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cuándo me siento a hablar con mis criaturas para hablar de educación sexual? ¿Cuándo hago educación sexual? Pues al final, tanto familias como docentes, bueno, en general, todo el mundo, estamos todo el tiempo haciendo educación sexual, incluso con nuestros silencios, porque ahí nuestros silencios también van a dar una información, ¿no? Al final, si sexo es lo que somos, hombres, mujeres, sexualidad hará referencia a las cualidades de los sexos. Igual que persona, ser humano, personalidad
cualidades de la persona, pues sexo en este sentido, hombre y mujer en este caso, por ejemplo, eh, o mujer en mi caso, y sexualidad, las cualidades que tienen los sexos. Y es cierto que los sexos se diferencian entre sí, los hombres se diferencian de las mujeres, pero las mujeres también se diferencian entre sí, los hombres también se diferencian entre sí. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de mi peculiar, de mi particular modo de ser mujer. Que evidentemente aquí que estamos dos mujeres hablando, por ejemplo, ¿no? Mientras grabamos esto, o si hay muchas mujeres escuchándonos, pues compartiremos cualidades probablemente, pero no somos las mismas mujeres. Y además, esto de mi identidad, de mi sexualidad, se construye en gerundio, está todo el tiempo construyéndose, porque yo tampoco soy la misma mujer que cuando fui madre, por ejemplo, que antes de ser madre, por ejemplo, ahora que has comentado este dato. Es verdad, mi vida cambió, ¿no? Mi percepción como mujer, mi vivencia como mujer ha cambiado a la hora de ser madre y como sexóloga también, ahora que luego comentabas, ¿no? Porque es verdad que de repente haces, uy, aquí hay cosas que me chirrían o que no me encajan con respecto al aprendizaje, con respecto a la literatura, con respecto a yo qué sé, ¿no? A muchas cosas. Entonces, bueno, Está en generar un continua espacio. transformación también, ¿no? ¿El Porque qué? que estábamos en continua transformación, Claro, incluso esa etapa, ¿no? De cambio de no ser madre a ser madre ya es espectacular, pero imagínate también cuando dejamos de tener la regla, claro, sí, sí, cómo sí. cambia todo eso, esas etapas O también. durante la pubertad y adolescencia, o cuando, o sea, todos siempre estamos construyéndonos y nuestra vivencia como mujer en este caso está todo el rato construyéndose, pero las de las niñas y los niños también. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando de generar ese espacio para que nuestras niñas y niños o el alumnado o quien esté con quien estemos o sea, tengan ese espacio para construirse, para desarrollarse como las niñas y niños que quieren ser, con su peculiar modo. O sea, siempre hablando un poco de esa diversidad que existe, que vemos, de que no hay un único modo de ser niña ni un único modo de ser niño, sino tantos modos como niñas y niños existen y todos son válidos. Entonces, para esto... Claro, tenemos muchos recursos también, está la conversación, está la palabra, está todo lo que queremos transmitir a nuestras criaturas, pero también tenemos cuentos, también está el juego, también existen muchas pelis o, bueno, hay muchísimos, muchísimos recursos que en el día a día nos van a facilitar o nos van a servir como apoyo para hacer esto, ¿no? Para seguir haciendo educación sexual, con tres grandes objetivos. Además, tenemos como objetivo gigantesco conocerme, pero no solo yo, sino también conocer al resto. Una vez que nos conocemos, poder pasar a la fase esta de aceptación, ¿no? Aceptar quién soy y aceptar quiénes son los demás, quienes están a mi alrededor. Aceptarme significa conocer mis cosas buenas, pero también las que no me gustan tanto, conocer mis, bueno, a lo mejor las cosas que se me dan bien, las cosas que se me dan regular y desde ahí, desde la aceptación también, ¿no? De, bueno, es que yo también tengo estas cosas que me gustan más o que me gustan menos, pero que están aquí, aceptarlas, hacerlas mías y también aceptar al resto. Y una vez que pasamos estas fases, o sea, una vez que trabajamos en esto, podemos llegar al encuentro, podemos llegar a las relaciones de una manera satisfactoria, de una manera que me aporte bienestar y la relación conmigo misma también, ¿no? Es decir, que Tengo una mi... pregunta para ti, Sí, perdón, porque ¿tú crees que es una vez se acepte o en el proceso de ser aceptado? en el proceso, claro, porque todo Porque yo un esto, montón de veces oigo esto y me parece muy difícil. Y para no asustar igual a algún adolescente que nos esté escuchando, ¿no? Es como, ¿cómo podemos aceptar lo que somos cuando nos estamos conociendo y estamos en proceso de conocernos para poder así compartirnos? Creo que casi nadie está al 100% en ese nunca. proceso, sino que estamos en, digamos que andando en ese proceso, ¿no? Claro, porque la construcción es constante, entonces estamos todo el tiempo conociéndonos, o sea, uno no Claro, se conoce y ya está, ¿no? Sino que claro. todo lo que vamos viviendo nos va creando, o sea, al final nuestras vivencias, nuestras relaciones, las cosas que aprendemos, ¿no? O sea, todo lo que vamos incorporando en nuestra vida nos va construyendo también, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos como en un proceso constante, pero, o sea, que decir, esto no es algo que hacemos en la adolescencia, yo me conozco ya tal y ya mis relaciones, no que va. O sea, este trabajo va a Sí, estar así a lo largo de toda la en vida marcha. construyéndose, claro, sí, sí, sí. O sea que, bueno, al final son como estos tres objetivos
objetivos de que al final el objetivo este grande es el bienestar, ¿no? El bienestar conmigo misma y el bienestar con el resto de personas que me acompañan, de seres sexuados con sus peculiares modos de ser sexuado también, ¿no? Entonces, bueno, esto que está constantemente así, al final va a llevar va a tener como consecuencia otros objetivos más pequeñitos, ¿no? Y que son los que generalmente ponemos en el foco, como a lo mejor pues evitar, yo qué sé, evitar embarazos o evitar abusos o evitar infecciones o evitar yo qué sé, el entrar en una relación que nos haga daño. O sea, quiero decir, todas estas cosas son cositas pequeñas que sí que se ponen en el foco muchas veces, pero que en realidad van a llegar a raíz de o como consecuencia de estos objetivos así tan amplios. Está muy bien, me parece súper importante que recalques esto también para que tengamos claro que la educación sexual no son las campañas solamente de educación sexual a donde parece que siempre estamos dirigiéndonos, sino que esto que decimos de protegernos para el 25N, ¿no? Todo esto no viene de ahí, sino que viene de una cosa que va mucho más en profundidad, ¿no? Que va en la profundidad de saber cómo somos como seres individuales y cómo nos compartimos con el otro como seres individuales, mujer y hombre, o como tú te sientas, ¿no? Eso Es que me es. parece súper importante esto que dices, que muchas veces no es el foco y vamos como buscando desesperadamente una guía, un libro que nos dé una solución cuando en realidad eso viene, ¿no? De un proceso educativo, afectivo y sexual que es toda la vida, ¿no? Que tiene que estar dándose toda la vida. Claro, muchas veces es verdad que, claro, lo urgente corre prisa, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora mismo, bueno, pues hay X mil muertes, ¿no? De mujeres asesinadas, vamos, pues es verdad, son cosas urgentes. O, por ejemplo, cuando, pues yo recuerdo campañas como el Póntelo, pónselo, ¿no? O sea, quiere decir, había una urgencia y bueno, como tal hay que trabajarla también, hay que ocuparse, pero no podemos olvidarnos de lo importante que es lo grande, ¿no? O sea, quiere decir, todo el conjunto de cosas que luego a la larga sí que van a llevar a esto, ¿no? A eso que queremos trabajar desde la urgencia. Pero muchas veces además es que lo urgente nos lleva a las prisas, nos lleva al miedo, nos lleva bueno, nos lleva a muchas cosas que no nos hacen muy productivas realmente tampoco. Por eso las campañas, bueno, pues quiero decir, están ahí, son necesarias, tienen que hacerse tal, pero sin dejarnos todo lo demás, ¿no? Que es la Mm. educación. Al final, la educación sexual, la de los sexos, es la herramienta grande para trabajar relaciones saludables con una y con el resto, ¿no? Pero claro, muchas veces vamos poniendo ahí el foco en eso, ¿no? En lo urgente y nos estamos dejando, pues, lo importante, vaya. No siempre lo urgente es lo importante, pero lo urgente hay que hacerlo también. Sí, claro, por supuesto. Pues Ujú. no sé, ¿y por qué, por dónde empezaríamos? ¿Empezaríamos por una educación familiar o empezaríamos por qué libros podemos empezar? ¿Qué te apetece como tratar primero? Porque a mí me apetece mucho que entremos en eso porque me parece fundamental hablar de libros, ya que el contexto esto es de la biblioteca de Agaete y también es del ayuntamiento de Agaete, pues ¿qué libros? ¿Qué libros, por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a leer? Bueno, pues mira, dentro de los libros que yo, por ejemplo, cuando hablo de literatura y educación sexual, es verdad que yo suelo diferenciar siempre como en dos sectores, ¿no? Los libros informativos, que están ahí en todas nuestras bibliotecas, probablemente también hay como una sección de cuerpo, sexualidad y demás, y luego está la literatura general, ¿no? Los cuentos, novelas, bueno, en este caso infantil y juvenil a lo mejor, pero quiero decir que de adultas, de personas adultas también. Al final diferencia mucho porque la informativa es necesaria, está ahí porque muchas veces como familias, por ejemplo, como docentes, son temas que no sabemos realmente explicar porque tampoco nos lo han contado a nosotras, ¿no? Porque no tenemos esos referentes y demás, y porque también en la escuela se da de una manera bueno, pues se pasa un poco de puntillas muchas veces, ¿no? Va a depender un poco de quién se ocupe de este tema, pero muchas veces se pasa de puntillas. Entonces, bueno, como personas adultas muchas veces no tenemos esta información, entonces es necesaria, pero es verdad que los libros informativos se centran principalmente, la mayoría, claro, hay de todo, la gran mayoría se van a centrar en pubertad, en genitalidad y en reproducción principalmente, ¿no? Entonces, bueno,
son libros necesarios que están ahí y tal, pero nos estamos quedando con una parte muy concreta solo de la sexualidad. Entonces, al final, cuando hablamos de esto que comentaba, ¿no? De todos, de conocerme, de aceptarnos, de encontrarnos y demás, todos los cuentos, todas, o sea, las historias que creemos que no tienen nada que ver con esto, en realidad nos están dando muchísima información sobre quiénes somos, sobre cuáles son nuestras cualidades, sobre cómo nos relacionamos. Y esto, pues, la literatura y leer en familia muchas veces o leer en las aulas nos da pie a que haya mucho debate también, ¿no? A que las ideas circulen, a que pensemos más allá de lo que ya la literatura de por sí aporta, que es el entretenimiento, la diversión, ¿no? El transportarte a otros mundos, más allá de todo eso, pues nos puede generar, pues sacar temas que de otro modo a lo mejor como familia no sabemos muy bien cómo tratar, ¿no? Porque esto de hablar con nuestras hijas o con nuestros hijos parece que nos tenemos que sentar ahí y tener una conversación que muchas veces es incómoda, pero que, bueno, la literatura nos va a facilitar muchas veces. Entonces, no me enrollo muchísimo. Sería como Eh, literatura sana, al final es como literatura sana para todas las edades, literatura claro, sana, ¿sabes? Donde están las relaciones, están bien puestas y se trabajan bien y nos dan pie a conversar sobre cómo se lleva este, cómo se lleva aquel, o, ¿no? Algo así. claro, pues mira, hay muchos libros, bueno, desde la parte informativa, libros a lo mejor para, perdón que se me va la voz, Bebe, bebe. libros informativos para hablar de, bueno, un poco de todo esto que tiene que ver con los cuerpos, con la reproducción y demás, pues para los más peques, por ejemplo, podemos empezar con cómo se hace una criatura, que aunque parezca que solo va a hablar de reproducción, en realidad, bueno, pues nos va a hablar de muchas cosas, de cuerpos, de modos de, diferentes de vivirse, ¿no? Y nos va a hablar también de reproducción, pero además al final viene con una guía de lectura, lo que veis ahí bien, que bueno, pues un poco para las familias, ¿no? O sea, para tener ahí yo también un poco información de cómo orientarme, cómo contestar algunas cosas. Luego hay otro libro que, bueno, este la verdad que se editó así, una tirada muy cortita, entonces está, el propio autor lo tiene en PDF, lo podéis encontrar en internet en muchísimos lados, que es No le cuentes cuentos. Es un libro también como a partir de 3 años. Eh, que bueno, la verdad es que tiene unas ilustraciones además muy bonitas, que esto es algo muy importante también, ¿no? La calidad de la literatura que estamos recibiendo, no solo con el texto es muy importante, la edición es muy importante, al final la ilustración también es importante porque nos va a llenar mucho. Entonces, bueno, el autor es Carlos de la Cruz, que es un sexólogo que ya millones de años, bueno, millones tampoco, muchísimos años trabajando, y el Rubencio es el ilustrador. Y es un cuento, bueno, pues que este sí que nos va un poco más enfocado también a la reproducción, pero también habla de diversidad familiar, bueno, de cuando la reproducción o los coitos no pueden realizarse y entonces hay otras opciones. Bueno, son temas que desde, o sea, desde la familia muchas veces o desde el personal que trabaje con la infancia y demás, cuesta mucho explicar por qué no sabemos adaptar el lenguaje, por qué no sabemos hasta dónde contar, bueno, estos miedos que nos acompañan ahí muchas veces a la hora de responder preguntas, y estos cuentos pues nos van a ayudar bastante. Un poquito más mayores podemos ir subiendo con cuentos que, bueno, son como libros que van a responder preguntas, cuéntamelo todo y cuéntame más cosas, sería la segunda parte. Entonces, bueno, pues son preguntas realizadas por niñas y niños de a partir de 10 años más o menos. Entonces viene la pregunta escrita, por ejemplo, aquí vendría una y después pues nos viene la respuesta aquí. Entonces, tanto para leer en familia como para que los leamos las personas adultas y luego poder contestar, como para que alguien que ya no quiere hablar de estas cosas con su familia o lo que sea o tal, pues dejarlo también en la estantería de casa y que, o en la biblioteca, ¿no? Y que puedan acceder a esta información, pues también está muy bien. Son pues Genial. 101 preguntas
realizadas por niñas y niños sobre toda esta sexualidad, ¿no? Y dentro de las preguntas, claro, pues hay muchas que vienen ahí, como esta parte que siempre se reduce, ¿no? De la sexualidad, pero también habla mucho de, bueno, pues de afectos, de relaciones, de sentimientos, ahí va, ahí va. Y sexo es una palabra divertida, también es un libro bueno, que le suele gustar bastante, pues como para sextos de primaria, 11, 12, 13, 14, bueno, pues ahí va subiendo un poquito más. Es cierto que ya a partir de la pubertad, a partir de esta etapa en la que van a empezar a vivir los cambios, muchos libros se reducen solo a esto, ¿no? A los cambios físicos, a la menstruación principalmente, porque sobre menstruación podemos encontrar 500 libros, ¿no? Que cómo explicar esto, pero por ejemplo en las vivencias en el modelo masculino, pues no hay tanta oferta, quiero decir, es bastante más difícil encontrar libros informativos sobre ello. Pero sí que es verdad que, bueno, pues nos vamos a encontrar muchísimos, hay dos ahora que son como muy famosos, de La regla mola y Tu cuerpo mola, bueno, pues están muy bien. Hay otro para el modelo masculino que es Qué rollo el desarrollo. Bueno, qué buen rollo realmente, nos pone ahí como en chiquitín. Ese es para Bueno, más, es para chicos, más bien. este sí, este sería más para modelos masculinos, pero veis, a mí esto que me chirría de los libros informativos es que no llegan a, o sea, quiero decir, no generan encuentro porque una información solo para ellos y otra información solo para ellas, cuando ellos tienen muchas ganas de saber cosas de los otros cuerpos, de qué viven y demás, y al revés también, ¿no? Cuando estamos en las aulas, muchas de las preguntas van hacia el otro, ¿no? O sea, ¿pero qué les pasa cuando tal? ¿Pero y cómo hacen? Y esto es lo que nos va a generar encuentro. Entonces yo desde aquí lanzo un llamamiento para que alguien publique un libro sobre todo esto, pero desde los dos, ¿no? Cómo lo vivimos, porque además, bueno, la identidad también, o sea, es como, bueno, sí, a lo mejor mi cuerpo coincide con este, ¿no? Con el de un modelo masculino, pero yo, o sea, quiero decir, es un sexo que me asignaron que no coincide con mi propio sexo, ¿no? Entonces aquí también entramos en un poco de líos. Y luego, por ejemplo, para las familias directamente, pues hay algunos libros que, bueno, este por ejemplo, el de Yo te lo explico, ha salido no hace mucho, ha salido este año publicado, y bueno, pues va enfocado a las familias, ¿no? A las personas adultas que acompañan la infancia y la sexualidad en la infancia. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde hablar de eso con tu peque? Bueno, pues este libro es así gordito y la verdad es que está muy bien, pues para familias con peques pues de edades a lo mejor, no sé, infantil, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues este de Habla con ellos y Habla con ellos, pues vendría así también un poco más dirigido a adolescencia. Pues un poco, bueno, una parte enfocada a las familias, pero si le damos la vuelta es una parte enfocada más hacia la adolescencia. Veis que, bueno, hay unos cuantos. También, por ejemplo, hay otro libro para las familias que a mí bueno, me gusta muchísimo, que se llama Tránsitos, que bueno, son pues como 25 relatos, historias reales de familias que han plasmado aquí, pues bueno, su vivencia con sus criaturas, con sus hijas e hijos que tienen un sexo que no se corresponde con el asignado al nacer, ¿no? Entonces, bueno, comprender la transexualidad infantil y juvenil a través de los relatos de madres y padres. Este libro, la verdad que también nos va a aportar mucha información, sobre todo nos va a generar también esta posibilidad de empatía, de conocer desde las vivencias pues todos estos procesos. Y también hay un libro que se llama Mambú, este es de autoedición, entonces es un poquito más difícil de encontrar, pero por internet seguro que también hay posibilidad. O en librerías sociales. Bueno, pues hace referencia es un libro sobre educación sexual en la familia, es para leer en familia, y este sí abarca un poco todo, ¿no? Pues son una niña y un niño bueno, pues que entran a un mundo mágico donde pues hay una zona que es la de quererse bien, hay otra zona de escucha, hay otra zona de... Habla un poco también de todas estas vivencias, pero bueno, enfocándolo desde lo grande de la educación sexual. Estos serían así, por ejemplo, algunos ejemplos de libros informativos. También del mismo autor que No le cuentes cuentos, de Carlos de la Cruz, hay también descargable otro libro para la adolescencia más, para esta etapa más adolescente, que se llama
deseos, pero lleva una X en el medio, entonces es como de sexos, así un poco, que se puede descargar también. Y, y bueno, pues es en cómic, entonces también es un poco más atrayente generalmente, y son historias también de adolescentes, pues hay una de a lo mejor, bueno, que están en una fiesta, entonces, bueno, pues hay alguien que no ha tenido relaciones con penetración nunca, entonces está ahí como con sus dudas, hay otra de un viaje de fin de curso, bueno, pues yo qué sé, son historias que también, bueno, hacia a la adolescencia le resulta atractivo porque son sus propias vivencias al fin y al cabo también y plantean muchos temas, no solo a lo mejor lo que es esta parte reproductiva y demás o de coito y tal, sino que, bueno, pues abarca muchos más temas. Todos estos así nos pueden resultar bastante útiles para, bueno, pues para hablar de sexualidad, pero un poco de esta parte, yo esto es que lo comparo mucho siempre cuando estamos en las aulas y demás también, lo comparo mucho cuando cogemos a voy a decir una marca, perdonad, pero es como, por ejemplo, yo no sé allí en Canarias, pero aquí, por ejemplo, al pan de molde, al pan este de sándwich, ¿no? Lo llamamos pan Bimbo, o sea, cogemos la marca más famosa y con eso nos referimos o con los clines o yo qué sé, lo hacemos con muchas cosas, seguramente que por ahí también. Pero realmente no todos los panes de molde son esa marca, lo que pasa es que cogemos la más famosa, ¿no? Pues con la sexualidad hacemos lo mismo, cogemos lo más famoso, lo que hace más ruido, esto de los coitos, esto de los genitales, de los orgasmos, de tal y no sé qué, y con eso o sea, hacemos como referencia como si todo eso fuese sexualidad, ¿no? Y en realidad nos estamos dejando pues muchas partes que tienen que ver y además muy amplias, ¿no? Con todas las relaciones que mantenemos, con la comunicación, con los modos de expresarnos, con las cosas que nos gustan y las que no, con todas esas cosas que nos pueden aportar bienestar, nos estamos dejando emociones, sentimientos y toda esta parte, todos esos panes de molde, ¿no? Es lo que podemos trabajar también con la literatura general, ¿no? Al final, con cuentos que nos hablen de nuestras emociones, que nos hablen de las relaciones, que hablen y con cuentos o con novelas juveniles y demás, y con novelas para adultos, ¿no? O sea, al final las novelas que leemos, que tú las compras o las coges de la biblioteca o lo que sea, para entretenerte, o sea, quiero decir, no la cogemos para aprender nada ni para no sé qué, sino para entretenernos y pasar un rato, todo eso nos aporta un enriquecimiento con respecto a relaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído una novela y dices, oh, es que esto es lo que nos pasa, ¿no? O esto, es decir, es como tan real, ¿no? Muchas veces. O a lo mejor con la literatura fantástica pasa menos, ¿no? Pero al final, quiero decir, todas estas opciones también están ahí y demás. Entonces, bueno, hay unos cuantos cuentos que yo generalmente suelo usar bastante a la hora de, pues esto, de conocernos, de aceptarnos y estas cosas. Por ejemplo, tengo por aquí, esperad, que es que estas las llevaba aquí en la mochila de la última clase. Pues por ejemplo, hay una trilogía de John Klassen, que se llama, bueno, este en concreto es Yo quiero mi gorro, pero está también Hemos encontrado un sombrero. No es una trilogía porque es que son 3 libros que van o sea, el tema tiene que ver con un sombrero o con 2, ¿no? Entonces, bueno, este es Yo quiero mi gorro, luego está el de ese, Hemos encontrado un sombrero, que son 2 tortugas que se encuentran un único sombrero y las 2 lo quieren. Entonces, bueno, no os voy a destripar el cuento, pero es muy interesante ver cómo pues se reparte esto, cómo vamos a manejar este tema de yo lo quiero, pero tú no, pero ¿qué hago? Entonces, bueno, yo qué sé ahí. Y otro es He robado, bueno, este es que ha cambiado de título en cada edición, entonces igual lo conocéis por Yo he robado un bombín o He robado el sombrero o algo así, que son 2 pececitos. Bueno, un pez pequeño que mientras duerme el pez grande le roba el sombrero y se va contándonos, va saliendo ahí las imágenes del pececito que va diciendo, bueno, sí, ya sé que lo he robado, pero es que a él no le quedaba nada bien, era un sombrero que le queda ridículo porque es súper pequeño, mirad a mí qué bien me queda, ¿no? Y además no me ha visto nadie, y además es que no me va a encontrar nunca jamás, y bueno, pero luego ahí hay un cangrejo que sí que le ve, y entonces dice, bueno, y el cangrejo no se lo va a contar a nadie, no sé qué, pero mientras se va viendo al pez grande que le va persiguiendo, ¿no? Y al final del cuento aparece el pez
grande con su sombrero, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué ha pasado. Ahí, claro, en la infancia pues van a salir como muchísimas opciones. A mí es que personalmente me encantan los cuentos, historias y demás que dejan el final abierto, ¿no? Porque es como que da también ese protagonismo a quien está leyendo, a quien está escuchando, ¿no? Como mente pensante, quiero decir, no como alguien que solo absorbe. Este en concreto, este lo uso muchísimo porque, bueno, pues es un oso que ha robado, bueno, que perdón, que ha perdido su sombrero y entonces está desolado porque quiere recuperarlo y va preguntando, ¿no? Bueno, la ilustración además me gusta mucho. Aquí en este libro además es súper significativo los ojos. Se encuentra con una liebre que le contesta, no, 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 yo no, nunca jamás robaría ningún sombrero, a mí porque me preguntas, no, 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 no. Y claro, ahí quien se lo estás contando es todos, que lo tiene ahí, que lo tiene, pero el oso pues le cree y sigue, ¿no? Sigue preguntando hasta que se da cuenta de que la liebre le ha mentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues o sea, se enfada muchísimo, se va a buscarlo, le dice, tú has robado mi sombrero, tal, no sé qué, y lo único que sabemos luego es vuelve a estar con su sombrero como en el otro, ¿no? Lo que pasa que dice, luego alguien le pregunta, oye, ¿has visto un conejo con que llevaba un sombrero tal? No, 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 yo nunca he visto ningún conejo con sombrero, no, no sé por qué me preguntas, además yo jamás me comería a un conejo con sombrero, nada, no, no, no sé qué, y todo, se lo ha comido, tal. Bueno, pues claro, esto a las familias muchas veces cuando se lo cuentas te dicen, ¿este cuento qué enseña? No enseña nada bueno, ¿no? Digo, no, claro, es que los cuentos igual no nos tienen que enseñar nada, ¿no? Pero de aquí vamos a manejar muchas cosas. Y de hecho sí que nos enseña, o sea, nos enseña que hay emociones como el enfado, como la ira, como la venganza, que están en nuestras vidas y que están ahí, o sea, quiero decir, y que nuestras hijas, nuestros hijos, nosotros como adultos también las tenemos. Entonces, si no las visibilizamos, luego cuando nos surjan, ¿qué pasa, no? O sea, quiero decir, bueno, pues están aquí, tú luego ya contarás lo que quieras de esto, pero estas emociones forman parte de nosotros como seres sexuados, como, bueno, y en nuestras relaciones también. Entonces, bueno, es un cuento que sí que uso mucho. Por ejemplo, Sapo es Sapo también. Este cuento pues lo uso muchísimo porque es un sapo que está encantado de ser sapo porque hace cosas muy molonas como saltar, ¿no? Bueno, pues eso nada muy deprisa y además es verde que es su color favorito, pero empieza a ver cosas que hacen sus amigos que él no puede o no sabe hacer, ¿no? Como pues volar no puede volar, como la pata, se le da fatal construir cosas, a su amigo cerdo le salen fenomenal los bizcochos y para él es un desastre, la liebre sabe leer y él no consigue aprender, entonces bueno, se viene abajo, ¿no? Y dice pues que soy un desastre, soy un sapo inútil, ser sapo es un rollo porque no puedo hacer nada de esto, ¿no? Hasta que los amigos le dicen, no, pero le recuerdan un poco todas estas cosas que sí que sabe hacer. Y en la infancia esto es, en las aulas sobre todo también es muy guay porque generalmente muchas veces nos manejamos desde, o se nos educa muchas veces desde la competitividad, ¿no? De ser el mejor, de intentar ser bueno en todo y no es posible. O sea, si vamos a hacer. Bueno, retomamos la grabación, que ha habido como un momento que se ha ido la grabación y estábamos en Sapo Sapo, me parece, Sapo es Sapo, y nos estaba contando un poco Rebeca de que iba este cuento maravilloso y bueno, pues adelante, sigue contándonos. Sí, pues bueno, os contaba eso un poquito, ¿no? Que es un sapo, o sea, este sapo que de repente ve que sus amigos sí que saben hacer otras muchas cosas que él no sabe, entonces es como que se viene abajo, pues se le olvida todas esas cosas que se le daban bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es verdad que sobre todo en las aulas, ¿no? Que muchas veces trabajamos o educamos desde la competitividad, desde ser el mejor o ser la mejor en todo y demás, pues bueno, aceptar que no es posible, ¿no? Que no todo el mundo puede ser bueno en todas las cosas y que habrá cosas que se nos den mejor, cosas que se nos den peor e incluso cosas que no consigamos hacer nunca. Y ahí, pues este trabajo de aceptación también es importante. Luego hay otro, como por ejemplo el secreto, que bueno, pues es un ratón que quiere guardar un secreto y lo esconde, pero el secreto es una manzana y entonces la entierra, ¿no? Y bueno, pues está muy bien que cada
uno quiera tener sus propios secretos. Lo que pasa que este secreto en concreto, al ser una manzana, claro, mientras le va diciendo al resto, no, 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 es mi secreto, no te lo voy a contar, pues claro, la manzana da su fruto, ¿no? Y al final el ratón sigue ahí como, no, no te lo voy a contar, no te lo voy a contar, no, 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 no te lo cuento, pero veis el árbol ya se ha hecho gigante y al final las manzanas se caen y dice, mi secreto, ahora lo tiene todo el mundo, ¿no? Y luego todos ahí. Bueno, pues esto de los secretos también es importante trabajarlo, bueno, importante, nos da mucho pie también a hablar de ello, porque hay secretos que nos molan mucho y que queremos guardar, no sé qué, pero habrá secretos también incómodos o que nos generen pues malestar, entonces estos bueno, esto ya no son secretos que haya que guardar, ¿no? Muchas veces sí nos generan ese malestar. Entonces, bueno, ahí un poco trabajar con esto, ver un poco, nos va a permitir este cuento también muchísimo diálogo, porque además, o sea, estos cuentos de Eric Batut, pues no tienen un final así como una moralina, ¿no? O algo que haya que aprender, sino que, pues tú a ver qué sacas de aquí. Entonces, bueno, pues también nos va a dar pie a mucho debate. Y mi libro favorito del mundo, bueno, dentro de los muchísimos que hay, es este cuento, el león y el pájaro, de Marianne Dubuc, que bueno, aparte de que las ilustraciones a mí me parecen deliciosas, son muy muy bonitas, pues bueno, nos cuenta la historia de un león que vive solo y en el otoño pues va una bandada de pájaros yendo a vuestras tierras, para allá se va, que hace más calorcito, y uno se lastima, entonces cae, está herido y el león le dice, bueno, pues yo te curo y puedes quedarte aquí todo el invierno que vamos a estar muy bien, ¿no? Y se ve pues como eso, cómo comparten la vida el león y el pájaro. Pero llega la primavera, los pájaros vuelven, la bandada de pájaros vuelve y él dice, pues dice el pajarito, es que tengo que marcharme. Y este momento de aceptación de la pérdida, ¿no? De que él se va y cómo vemos al león otra vez con sus días, ¿no? Pasando el verano, pues a solas. Bueno, aprendiendo otra vez a adaptarse a esta nueva fase, ¿no? Luego al final, bueno, pues ya, al final ya lo veréis, ¿no? Pero bueno, me gusta muchísimo porque habla desde o sea, de las relaciones, de la pérdida, del dejar marchar, ¿no? De estos duelos que muchas veces vivimos, porque las relaciones al final, bueno, algunas hay que nos van a durar a lo mejor ya hasta que nos muramos, pero en general las relaciones que vivimos tienen sus idas y sus venidas, incluso sus finales, ¿no? Y de esto se habla poco y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia, ya es verdad que hay muchas veces, bueno, y en la etapa adulta, ¿no? Que mantenemos relaciones bueno, pues por diferentes motivos, pero sin que haya un bienestar, ¿no? Entonces, bueno, me parece delicioso este cuento. Sobre las relaciones también, pues claro, es inevitable no hablar a lo mejor del árbol generoso, ¿no? Pues un niño que es, bueno, pues la relación de un niño con el árbol y cómo el niño, bueno, el niño hasta que se convierte en adulto, ¿no? O sea, quiero decir, es toda la vida de esta persona, ¿veis? Aquí aparece ya al final como, bueno, pues como una persona mayor, anciano y demás, y bueno, pues su relación un poco con cómo va cogiendo todo lo que el árbol ofrece, y el árbol no deja de ofrecerle cosas hasta que al final, bueno, pues le talan, pero sigue siendo un buen sitio para sentarse. Bueno, pues esto también nos va a llevar a hablar de relaciones, bueno, poco saludables a veces, muchas veces, ¿no? De esto de ofrecer, no dar, no sé qué tal, pues también nos puede servir mucho. Veis que al final, pues hay muchos cuentos que es esto, que están ahí, ¿no? Y que nos van a transmitir muchas cosas y que nos van a servir para hablar de muchísimas cosas. Y en la etapa adolescente un poco, pues también, ¿no? Al final es verdad que parece que, o que se piensa que en la adolescencia cada vez leen menos y es como que hay muchos cuentos, es como las actividades estas de narración oral, ¿no? Que de repente el público infantil va muchísimo, no sé qué, no sé cuántos, pero llega un momento en el que ya dejan de ir y ya hasta la edad adulta. Pero es verdad que si les ofrecemos literatura de calidad, muchas veces, bueno, no siempre va a funcionar, ¿no? Pero muchas veces el seguir ofreciendo literatura de calidad y adaptarnos un poco también a los gustos y demás, también nos ofrece. Hay mucha novela gráfica ahora mismo que les entusiasma también. Por ejemplo, yo tenía por aquí algunos así que, pues por ejemplo, La Niña de Rojo es también
así en formato, a ver qué os lo puedo enseñar. Bueno, en formato así como un poco más, no, más gráfica, ¿no? Con más ilustración, pues también es, bueno, sobre este, las familias lo demandan mucho cuentos también muchas veces que hablen pues de los peligros también que ocurren muchas veces, ¿no? Entonces este, bueno, pues hace un poco como, habla como un poco de o sea, es como un símil a Caperucita, ¿no? Pero en la vida actual, ¿no? Como aparece el lobo, no sé qué tal. Bueno, como esto puede ser, pero también tiene como otro final después, ¿vale? O sea, te da ahí como también pie a elegir un poco qué hacer. Pues esto es como que les gustan. Y luego, Y esto es perdona, que para adolescentes, perdón, para este sí, adolescentes ya, este ya para más, sí, este ya puede ser, ya, ya de vamos a entrar un poco más en la adolescencia. 10 años a 13, 14, Bueno, claro, es que 15. adolescencia que, bueno, incluso a 18 nos puede también llegar, ¿eh? O sea, quiero decir, pues no sabré, pues igual a partir de 12 a lo mejor, porque las ilustraciones además son, bueno, esto lo dejo también un poco a la elección de la familia, ¿no? O de tal, pero es verdad que este a lo mejor por ilustraciones yo lo elevaría un poquito más, pero ya te digo que es que al final cada criatura, o sea, esto de recomendar edades es como un poco difícil a veces porque, bueno, cada proceso madurativo y demás es también diferente. Hay otro que se llama... me voy a levantar, perdonadme, es que los tengo aquí un poco más apartados que no me cabían. No pasa nada. Igual no me sale. Por ejemplo, tenemos este sí que a lo mejor para, sí, a partir de 10 podría estar bien, 11, 12. Jane, el zorro y yo. Bueno, pues es un libro maravilloso también en cuestión de, ¿veis? De ilustración y demás, así novela gráfica, y cuentan pues la historia de, bueno, pues una niña que tiene que, bueno, no tiene muchas amigas, le cuesta mucho esto de las relaciones, va a pasar al instituto, bueno, tiene que irse a un campamento de verano donde no conoce a nadie, además se vive como, bueno, como una persona que tiene un cuerpo que no es bonito, que no es aceptable socialmente, porque considera que tiene sobrepeso y demás. Entonces, bueno, es un poco todas las vivencias de esta niña, cómo ella se refugia también en la literatura, en los libros, bueno, cómo aparece también por ahí un zorro que tiene su ¿Este lo símbolo por ahí, tienes? ¿no? A ver. ¿Eh? Sí, sí, no, porque antes no lo vi. Ah, Jane, el zorro y Jane, yo. el zorro y yo. Es de Maravilla, ¿no? Editorial Salamandra. Y bueno, este la verdad que veis, pues eso, es casi todo en blanco y negro o así, o en colores sepia, pero el zorro es naranja, que por ahí está también. Entonces, bueno, también hay otros así como, de estos así de cómic, novela gráfica y demás, pues está el de Sonríe también, que es ese momento también de la adolescencia en el que pasa al instituto y bueno, pues justo en ese verano se da un golpe y tiene que llevar un aparato en los dientes. Bueno, este paso al instituto nos lo vamos a encontrar reflejado también en muchos libros. Y luego, pues relaciones también, estos primeros amores. Dentro de la novela gráfica ahora mismo hay muchísimo y si no, pues bueno, siempre hay novelas, literatura que tenemos por ahí. Bueno, o sea, los que han estado siempre, como el diario de Carlota, todos estos que también nos van a servir mucho para hablar un poco de las propias vivencias. O tenemos, por ejemplo, a mí hay otro que, bueno, que me gusta muchísimo, que este en la adolescencia es que se ve un poco mal con el foco, se llama Noche de Tormenta. Bueno, pues Noche de Tormenta es pues estas noches, ¿no? Que las noches son siempre cuando nos vienen un poco todas las preocupaciones que se hacen además gigantes, ¿no? Y no podemos dormir y demás. Entonces, no solo se da una tormenta afuera, sino que también es una tormenta en nuestra cabeza. Y este, para la adolescencia, a mí me encanta porque hace muchísimas preguntas, es todo el rato preguntas, ¿no? Y yo también tengo imaginación, como, bueno, pues va hablando un poco así de dónde venimos, a dónde vamos, todos estos, ¿no? Quizá en un planeta donde se encuentran los que están soñando pueda estar, ¿no? O bueno, habla de esto, tengo miedo, cómo son nuestros miedos muchas veces, tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a no sentirme querida, a ser separada de quienes me quieren, ¿no? O preguntaba por aquí,
bueno, pues la historia es un poco eso, no me puedo dormir, miles de preguntas en mi cabeza. Y hablaba pues de quién, o sea, cómo son los cuerpos de todo el mundo. Si se pudiesen elegir los cuerpos, ¿alguien elegiría el mío? Bueno, pues yo qué sé, como preguntas ahí Rebeca, muy ¿y no te adolescentes. parece curioso, perdón, yo voy Sí, metiendo cosas de vez en cuando para hablar? ¿No te parece curioso que en los centros educativos en secundaria o en general no se manden este tipo de historias y sigamos como muy concentrados en la obligatoriedad de lecturas? No digo clásicas, porque a veces los clásicos están muy bien y no digo que no haya que leerlos, pero para que tengas ganas de leerlos con pasión, ¿por qué no se piden más novelas gráficas en los centros educativos de secundarias y por qué tenemos tanto rollo a que los adolescentes sigan leyendo cosas con dibujos? ¿Por qué esa...? Yo me lo pregunto porque yo fui un adolescente también, ¿no? De lectura de cómic y a menudo se me echaba en cara que no leía y yo me leía todo lo que caía en mis manos que fuera cómic. Pero, pero no me gustaba un libro sin sí, ilustración. sin gráfica, sí. Curioso esto, ¿no? Cuando Claro, en pues realidad la tele, los videojuegos, está todo ilustrado. ¿Por qué los libros no? ¿Por qué tenemos ese miedo a comprar libros adolescentes con dibujos? bueno, pues yo creo que es algo así como una idea así como cultural. Bueno, hace poco también pues alguien dijo, pues es que ahora se destina dinero para cómics y no sé, para tebeos o cómics. Bueno, porque tenemos un poco asociado esa idea, ¿no? De los cómics y tebeos como algo pues de la infancia y demás, y no sé qué, o yo qué sé, o de como de hace, no sé, pero bueno, pues, o sea, quiero decir, mi hija ha aprendido a leer a base de cómics, o sea, quiero decir, porque lo que era el libro así, leerlo, era como un poco tostón, ¿no? Entonces, es que los cómics, la novela gráfica está muy bien. Sí que es verdad que cada vez hay más profesorado que lo incluye, ¿eh? O que bueno, que pregunta, ¿no? ¿Qué os gusta leer? Porque al final, claro, quiero decir, aquí se trata de un poco, o sea, desde asignaturas como literatura y demás. Luego, claro, está la literatura clásica que hay que conocer y demás, sobre todo si vas a ir hacia allá, pero, o sea, hacia esa rama, pero yo creo que sí que se incluye cada vez más, pero bueno, sí que es verdad que todavía un poco por esa idea, ¿no? De que los cómics no te aportan nada, ¿no? O sea, o la novela gráfica, ¿no? No aporta ese contenido profundo de la novela clásica, de, yo qué sé, Fortunata y Jacinta y demás, y no sé, esa quiere decir, al final es verdad que es un rollo, pero porque al final yo creo que también manejamos desde hace mucho tiempo, llevamos manejando desde hace mucho tiempo los cuentos y la literatura como algo, como una herramienta de aprendizaje o como que tienen que servir para algo, ¿no? Para algo concreto, pues para dejar el pañal, pues para controlar no sé qué el enfado, para yo qué sé, todo esto, ¿no? Entonces, claro, un cómic que supuestamente no es entretenimiento puro, diversión y para reírte, porque claro, además es que cuando hablamos de cómics seguramente que mucha gente aquí está pensando en superhumor, ¿no? O en los tebeos de Zipizape o en yo qué sé, todos estos que realmente lo que te hacía era morirte de risa y ya está, ¿no? Eh, claro, eso no tiene una finalidad de aprendizaje, entonces pues parece como que no tiene, no sé, no se tiene que tratar, pero creo que es un poco esa idea, ¿no? De, bueno, pues pasamos de los cuentos que sirven para aprender a no sé qué a los libros de autoayuda y así, quiero decir, y, Ya, y hacemos ese recorrido, ese salto. un poco así, realmente, es un poco así. Y ojo, que tienen que estar, o sea, quiero decir bueno, No, libros que, y, son, que, ¿no? y que está bien, o Y sea, que que eso están muy bien también, para determinadas cosas, yo me claro, leo pero no, libros de autoayuda también, pero claro, por eso, que tienen que estar, que no es una crítica hacia, pero que el parece que hacemos trasfondo como no ese tiene que ser salto. ese, ¿no? Que no Claro, tiene que ser, que entre medias hay un mundo como tan bonito eso y tan, es. tan variado y tal. Y libros que sean de leer, de tipo novela, para adolescentes, que tú pudieras decir, no, este es genial porque habla sobre, Pues tiene, mira, contempla eh, relaciones saludables y habla un poco de todo lo que pueda gustar a un adolescente. voy. Mira. Yo te voy ahí. Igual tú tienes un guión y yo te lo estoy rompiendo, No, pero no, 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 ¿sabes qué pasa? Que claro que había ahora mismo te cuento. sí.
Esto además luego lo cortamos. Mira, no, que está bien. O sea, que quiero decir, si es que estos son los que más me gustan. Pues, por ejemplo, Nando López tiene muchísima literatura para adolescentes. Nando López era profesor de instituto, de hecho, lo que pasa que ahora ya solo se dedica a escribir. Entonces, tiene muchos cuentos que hablan de la adolescencia, muchas novelas que hablan de la adolescencia, que además temas de, o sea, no solo de las relaciones porque habla muchísimo de homosexualidad, por ejemplo, también de los primeros encuentros, también de suicidio, de, bueno, pues muchas cosas que están ahí muy vinculadas a la adolescencia y que muchas veces son tabú, ¿no? No se suelen hablar. O, por ejemplo, pues bueno, Llévame al cielo también, sería otro libro que, bueno, que justo nos habla un poco, pues eso, del amor, de los suicidios, de la ansiedad también que muchas veces se pasa durante la adolescencia. Hay así, yo siempre suelo bueno, Nando López la verdad que es un autor que gusta muchísimo en la adolescencia, o sea, que les gusta muchísimo leer, que se usa mucho en las aulas también. Y bueno, pues luego, a mí, por ejemplo, hay un libro que se llama Balada de una nariz rota, que bueno, es un niño de 12 años que vive con su madre en un piso de protección oficial. Y, y va a clases de boxeo, pero tiene dudas, no sabe si esto le gusta o no. Bueno, pues nos adentramos un poco en el mundo de Bart y la verdad es que a mí me gusta mucho porque entra muy dentro, ¿no? Y al final pues habla mucho de estas vivencias de los 12 años. Y además el protagonista es un niño, que muchas veces encontramos a niñas, ¿no? Que es como mucho más fácil. No sé si por esta idea de que se tiene de que las niñas leen más que los niños, pero hay muchísimas más cosas dirigidas hacia ellas que hacia ellos. Bueno, estos tres, por ejemplo, podríamos poner así como bueno, más novela, no tanto novela gráfica o tanto cómic, como, bueno, pues eso sí, como un poco más de novela, ¿ves? Que requiere pues esa lectura ahí sin tanto dibujo. Estos tres, o sea que te he sacado este de Nando López porque era el primero que tenía Y ahí, justo pero que como tiene... Nando López en general, porque estoy recopilando toda la lista, porque luego en el post, cuando esto se cuelgue, Sí, pues sí me gustaría poner igual en comentarios todo el listado de libros, pero con sus nombres ya y con, ¿no? claro, Para que la gente no lo tenga que ir a buscar, sino que directamente lo vea ahí y ya pueda, ¿no? Como usarlo, ¿no? Porque claro, la pues verdad es que todos son sí, maravillosos. él tiene muchos, o sea que quiere decir que podemos encontrar ahí muchas opciones dependiendo un poco también de hacia dónde queramos enfocar, ¿no? Pero tiene ahí también bastantes posibilidades, sí. Nadie nos oye, es uno de los más famosos, por ejemplo, también desde el teatro, o sea, quiere decir, bueno, tiene ahí como además diferentes géneros y demás. Muy bien. Pues no sé, sería quizás ahora algo para adultos y adultas, así una cosa que tú digas, va, estos libros son geniales para que esto también, quien es lector adulto, digamos que más o menos tiene pillado su... Sí, No solemos su... recomendar o no se suelen hacer tantas recomendaciones para adultos porque, Claro, claro, yo llega ¿ves? casi Para todo... adultos me pillas así como, yo qué sé, porque claro, ahí me voy a lo que me gusta. O sea Ah, bueno, pues bueno, pero, dime, venga, vamos pero, a cambiar la pregunta. La pregunta es, ¿qué libro te gusta a ti, Rebeca? Y que podría decir, ay, pues este me encantaría, me encanta porque, no sé, a ver, a pues ver, espérate, ahora sí que eso, o sea, quiero decir, yo me puedo tirar ahí, la pero acabo creo de que liar. es que de adultos como que no había pensado así, ay, pero mira, sí que te voy a decir alguno que a mí me gusta mucho y espera, y te voy a sacar, Le liamos a Rebeca, pero bueno, también porque para mí es como también descubrir un poco a quien nos habla también y cuáles claro. son como sus vivencias, ¿no? Como, y también porque a mí personalmente me interesa, todos los libros que me has mostrado me han parecido maravillosos, entonces tengo curiosidad por saber tu lectura también, porque igual me animo también y me leo alguno que me recomiendes. Bueno, pues para personas adultas, bueno, hay uno, es que justo además no lo tengo aquí, pero hay uno que me leí hace un par de añitos, la verdad, y es una novela que se llama Voz de vieja. Ah, sí, voz Bueno, de vieja. Voz de Madre mía. vieja me Yo apasiona. la tengo aquí, a ver.
La Es que tengo por además aquí. es una pena porque tiene una edición tan bonita, pero no, Sí. es que justo lo he prestado y no lo Espera, que tengo yo por creo que aquí. la tengo. Espera un momento. Pues igual también la he prestado, no la encuentro. Un desastre. No pasa nada, pero yo también recomiendo siempre mucho Voz de Vieja. Aparte de que Elisa Victoria, la escritora, ahora ha sacado 2 libros más. Acaba de sacar uno ahora esta semana y sacó uno hace poco. Y para El del mí, Evangelio. excepcional la manera en la que ella aborda como es como te ríes, lloras, te Sí, 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 enfadas, sí. te sorprende. En algún momento te puede causar hasta un poco de incomodidad, porque está hablando de ella, de su cuerpo, de su relación con... Maravilloso. Yo también lo recomiendo al 100% Sí, y además, bueno, habla, visibiliza muchas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, vivir las sexualidades de una niña de 9 años, ¿no? Creo que tenía 9 años, que lo leí hace ya. Y bueno, todas estas cosas que cuenta es que están ahí, ¿no? O sea, quiero decir, es que esto está y hay que, y no, o sea, madura también, ¿no? Una niña de 9 años muy madura y con un claro. pensamiento muy, muy particular y original. Claro, a mí ese, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y luego, bueno, pues por ejemplo tenía por aquí El placer, que también es un libro que está así como muy... Lo que pasa es que este ya no habla de, o sea, no es una novela como tal, ¿no? Pero bueno, así como novela que no sea, pues ha salido hace poco también Así. Everybody, que bueno, pues es una mirada abierta y sincera hacia la sexualidad, hacia el sexo desde todos los ángulos. Y luego, bueno, pues es que a mí, por ejemplo, ahora yo voy un poco por rachas. Yo siempre he leído literatura así como muy de para adentro, ¿no? Pues yo que sé, así de muchas emociones, sentimientos y demás, no sé qué. Eh, pero luego he tenido una etapa de todo lo, o sea, quiero decir, de así, estoy pensando en la trilogía del Baztán, en no sé qué, o sea, como que me voy ahí a todo lo contrario, ¿no? A suspense, a no sé qué tal, que son libros que yo jamás pensé que iba a leer, pero que en un, o sea, fijaos, ¿no? Pues que ahora en estos 2 últimos años de mi vida, pues como que me enganchaban y necesitaba ahí un poco eso, ¿no? O la saga de los longevos, yo que sé, así como estas historias que no tienen nada que ver con la literatura que yo siempre he leído. Y ahora pues estoy leyendo muchísima novela. Pues como japonés, bueno, como cosas que ocurren en Japón, ¿no? Y tampoco, ¿sabéis? Es que no tienen como nada que ver. Ahora mismo me he terminado El agujero, que es la historia de una mujer que, bueno, a su pareja le destinan a otra ciudad, bueno, a un pueblo, y entonces ella se va y durante ese traslado, pues claro, deja su trabajo y entonces pues es una mujer que ahora mismo no tiene como muchas cosas que hacer, ¿no? Está en un pueblo, entonces de repente se entera de que, bueno, pues va como por el pueblo. No os quiero contar tampoco mucho No, pero la está historia. muy bien. A mí me gusta, ¿sabes lo que me gusta de lo que acabas de decir? Que en realidad al final tiene que ver también con lo que estamos hablando, que es que los libros también sirven, son una manera de hacer un poco de autorreconocimiento y de saber en qué momento estás, igual que es importante saber cómo está tu cuerpo, pues es importante saber que si Eso estás es, leyendo algo, lo estás leyendo porque igual ahora llevas mucho tiempo concentrada en cosas de trabajo que son muy mentales y lo que quieres es y desconectar necesite, claro, o has estado en cosas como muy superficiales y lo que quieres es profundizar. Todo siempre va como un poco enseñándote el camino, ¿no? Por eso el mundo de las bibliotecas, de los libros es tan importante como claro. autoconocimiento, ¿no? Es Sí, sí. fundamental. Y fíjate, con estos libros empecé a leer así como uno japonés, no sé, o sea, me gustan mucho las relaciones que mantienen, o sea, cómo se manejan de manera tan diferente aquí muchas veces, ¿no? Las vivencias, las relaciones de pareja, como, o sea, como que me llama también, hay muchísimo la relación con los mayores, ¿no? Hay un poco, no sé, tengo ahí como eso. Y luego, bueno, pues es verdad que últimamente también estoy leyendo muchísimo, tanto libros como tal, a Laura, Piscinas vacías fue el primero que leí. Laura Ferrero, creo que es Ferrero es el apellido, no es que yo soy fatal No para los estoy segura nombres. si, no estoy segura. Laura Ferrero, sí, sí, Laura Ferrero, por ejemplo, pues ahora mismo es como mi autora preferida, así de, yo qué sé, de que estoy. Y luego, bueno, pues eso, que es verdad que tengo que leer mucha materia, también mucho libro informativo de materia y no sé qué, pues porque esto, claro, es un trabajo que no para, pero a mí es verdad que es que la literatura y además tener tiempo
bueno, para leer es fundamental, sí, sí. Y esto que contabas, pues claro, así es, ¿no? Estas épocas en las que te pones a leer cosas más de fantasía, de suspenso, no sé qué, no sé cuántos, y luego cosas ahí como muy para adentro o de otros mundos o yo qué sé. Qué bien, pues no sé, yo creo que podemos así como cerrar muy, Sí. muy agradecida de la cantidad de información súper valiosa que personalmente me llevo yo para la biblioteca de Gaete, que lo pondré en el listado, todos estos libros para adquirir para la biblioteca cuando podamos adquirir libros. Pero sobre todo, gracias por compartir, porque eso es como un regalo que alguien te regale esta cantidad de información así de tan enorme. Y nada, muchas gracias, Rebeca, que estás Muchísimas invitada gracias. aquí a Gaete cuando tú quieras, este pueblo tan hermoso al oeste del norte de Gran Canaria. Me encantaría. Y nada, que bueno, nos vamos hablando, te iremos siguiendo también para todas esas cositas que tú vas haciendo. Y pues nada, eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Para mí también es un regalo poder parar una mañana con todo el jaleo de trabajo, ¿no? Y de coles y demás, y pararme a estar un rato aquí charlando y hablar de cuentos. Bueno, pues es que es un regalo para mí también. Sí, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a los que nos han escuchado hasta este punto, han llegado hasta aquí y nos vemos en la Biblioteca de Agaete con más actividades estos días. Vamos a tener una presentación del libro el viernes, de un libro el viernes en la biblioteca y luego ya dentro de poco sacaremos toda la información de las actividades de diciembre. Gracias por acompañarnos.